Vamos a pasar al rol de preguntas, por favor. Preguntas cortas. Doctor Soto. Y yo lo que quería hacer era un comentario pequeño y de repente ver la reflexión de los ponentes al respecto, es sobre el acceso universal a la salud, que fue tan importante, que fue tan que pasó de ser una utopía con tintes rojos a ser realmente una realidad desde el punto de vista de programa del Ministerio de Salud, impulsando la universalización del acceso a los servicios de salud, y que pasó de ser un tema de espíritu doctrinario a ser ahora, con el nuevo gobierno, de una tibieza que incluso ha sido petardeada, pues porque algunos famosos actores se ponían en el CIS, y entonces eso motivó que todo el mundo dijera, ya el CIS, vamos a quitar a todos los no pobres del CIS. Y ahora los que trabajamos en hospitales del Estado vivimos la realidad del paciente que es no tan pobre, porque el pobre está asegurado por el CIS, pero el no tan pobre está fregado, porque no tiene para hacerse una resonancia, una tomografía es un gasto catastrófico. Entonces esa gente muere por falta de tomografías, de antibióticos, cosas muy simples. Entonces ese paradigma, o sea, el pasar de la doctrina de la universalización a que haya pasado a un segundo plano y a ser hasta, digamos, menoscabado, y cuando alguien habla ahora de universalización, dije, no, pero ya, eso ya pasó, pues eso fue, ¿no? Entonces eso yo creo que amerita una reflexión y volver a tomarlo como doctrina, y como una posibilidad real. Me parece que es un cambio en nuestras autoridades que debe haber. Y el segundo tema es lo que enfatizaba el doctor del Carmen, sobre la necesidad de que los gestores sean líderes. Pero el problema de que un gestor sea un líder del cambio para la transformación es que lamentablemente, y eso es otra cosa que se ha desechado, es que los directores de los hospitales o los gestores eran concursados, o por lo menos se intentó que fueran concursados. Y eso permitía que una persona en primer lugar tuviera un plan de trabajo, buscara a las mejores personas. Pero ahora más bien un gestor, un director, tiene que tapar un poco las deficiencias, no vaya a ser que lo saquen, si eso se transparenta mucho. Entonces, esos dos aspectos, uno, la universalización, y dos, los gestores concursados, creo que son dos temas que deberíamos empezar a poner en el tapete, en el debate público, ¿no? Sí. Sobre ese comentario, de repente compartir un comentario que el economista Midori Javich, antes de ser ministra y cuando yo era jefe del CIS, me llamó a una reflexión interesante, ¿no? En esa época el CIS contaba apenas con 400 millones y estábamos haciendo esfuerzos para tratar de crecer, la ley de aseguramiento se acaba de dar, y me planteó esta pregunta, me dijo, doctor, todo parece indicar que digamos, los indicadores económicos del país están mejorando, somos países de ingresos medios, la pobreza va a disminuir. Eso significa que cuando el país llegue a un éxito de mejora económica, el CIS va a desaparecer. Ese es el futuro del CIS. Y claramente la pregunta era provocadora. Bueno, el destino, Dios nos llevó después a ambos compartir la responsabilidad, ella de ministra y yo de viceministro, y sin duda uno de los más importantes logros que considero conseguimos fue precisamente ese, ¿no? El romper ese mito de que la responsabilidad del Estado era solamente para los pobres en protección de salud, y que debía haber, digamos, un esfuerzo para tratar de avanzar hacia una cobertura también de la población vulnerable, ¿no? Y ahí venía todo el tema de ¿y quiénes son los vulnerables?, ¿no? Y se llegó a avanzar y lograr que el MEF entendiese de que una población vulnerable era una decisión, digamos, que fue impulsada desde el Ministerio, para comenzar los niños recién nacidos, ¿no? Y hasta una edad determinada, y las madres gestantes, ¿no? Y que independientemente de que sean pobres o no pobres, debían tener una cobertura del CIS en la medida en que no tuviesen otro seguro. Eso que fue un logro, digamos, un logro, yo creo, del país, y por eso hacíamos énfasis en la dimensión ética, no solo de los gobiernos, de la población, que se sincere la población si realmente quiere avanzar hacia una cobertura universal, porque efectivamente
en el cambio de gobierno hubo una satanización de por qué el hijo de fulano de tal tiene CIS, porque no tiene otro seguro y la ley lo protegía, ¿no? ¿Por qué Oropesa, o sabe Dios, uno de estos que está en la cárcel y que ha robado, tiene CIS, ¿no? Porque claro, al costado de él hay 10.000 presos que son pobres, ¿no? Entonces, y antes no se podía, digamos, incorporar a un anciano, a un albergue, a un niño orfanatorio porque, digamos, no vivía en un hogar, el sistema de focalización de hogares, digamos, que era exigido para otorgar CIS, no lo podía cubrir. Entonces, lo que quiero señalar es que, por ejemplo, efectivamente comparto esto, necesitamos salir del discurso político de los avatares, digamos, a veces de reacciones mediáticas, para llevar a decir, bueno, estamos avanzando en esta ruta y como país, y digo, no solo los gobiernos, los pobladores, queremos avanzar a que esta universalización efectivamente sea un camino que sea recorrido, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que creo que en algo podría aportar. ¿Sí? No, yo creo que son dos preguntas sumamente importantes, ¿no? La primera, esta del gran reto de la universalización como derecho, ¿no? Yo hice referencia a esta comparación entre educación y salud en la Constitución, tanto el 33, ya no mostré para no extenderme, la del 79 y la del 93, que es la vigente. Si el año 33 los constituyentes se hubiesen planteado, ¿habrá plata para construir las escuelas y contratar maestros para dar universalización gratuita a todos los niños? Nunca se aprobaba la Constitución. Si el año 2008 nos poníamos a discutir, ¿habrá plata para hacer el aseguramiento universal, el público, etcétera, etcétera? Jamás se aprobaba. Lo que demuestra la experiencia en el Perú y en todas partes es que primero va el derecho, porque es concepción, es el reconocimiento de lo necesario. Sobre eso se construye lo necesario para viabilizar. Y por eso las reformas sociales en educación, en salud, también en empleo y muchas otras, toman décadas. No se construye de la noche a la mañana. Hay algunas reformas muy importantes que se han hecho casi de la noche a la mañana. Cuando el año 55 el dictador Odría decreta que la mujer debe votar, en las siguientes elecciones votó. Es decir, es una reforma política trascendente que se podía implementar relativamente rápido. Pero las políticas sociales requieren cambios profundo, porque requiere infraestructura, equipamiento, recursos humanos, organización, normatividad, avances y retrocesos. Eso siempre toma años, y por eso lo primero que hay que ir es el derecho. Sobre eso hay que conseguir los recursos, y esos recursos se van logrando, ¿no? Sé, ojalá no me equivoque, que está también planteado ahora por el propio presidente y la ministra orientar hacia esa universalización que falta, son algo así como 4 millones de personas que faltan asegurar, de lo que tú mostrabas, Pepe, y que habría la voluntad política de dar el paso decisivo, digamos, de aquí al 2021 o no sé cuándo, terminar de cubrir eso y asumir eso como un reto. Para mí sería un paso político fundamental en el plano social, que creo que ojalá se pueda dar y que tenga todo el apoyo. Y el otro tema era el de la capacidad de conducción en nuestros servicios, ¿no? Y efectivamente está inconcluso este tema de la gobernabilidad de los establecimientos, y que no puede sustentarse en la decisión política de yo te designo para, porque eso nace débil.
porque cuando a mí me cambian, viene otro que dice yo te designo para, ¿no es cierto? Y que designa a otro. Entonces la rotación en los puestos claves es una de las cosas más complicadas que puede haber para cualquier proceso de reforma. Y por eso, años atrás, cuando se aprobó el reglamento de concurso para directores de hospitales, fue un paso importante y permitió durante un tiempo que haya una cierta estabilidad basada en la meritocracia. Luego vinieron otros problemas, como por ejemplo justo reclamo, digamos, porque esa norma decía toda condición ser médico, ¿no es cierto?, para dirigir un hospital. Entonces al principio no se puso mucha presión, pero después los otros grupos profesionales dijeron, bueno, y nosotros, porque el que se forma como médico no necesariamente se forma para ser director de hospital, ¿no es cierto?, se forma para ser médico. Y el enfermero y el odontólogo igualito, digamos. Hay otras capacidades que hay que desarrollar para tener funciones de gobierno institucional, digamos, pero eso no necesariamente está amarrado a una profesión, es el razonamiento. Tanto así que el Colegio de Enfermeros logró, a través de una sentencia judicial, decir que debían también reconocerse a los profesionales enfermeros en el reglamento de cómo se eligen a los directores. Y detrás de ellos todos los otros grupos profesionales, obviamente. Pero se puso tal impasse que hasta el momento eso quedó en suspenso, ¿no? Es algo inconcluso, ¿no? Pero lo que está reconociendo es un tema central, más allá de estos hechos anecdóticos que tendrán que resolverse, que es la garantía de la sostenibilidad en los puestos para garantizar cambios sostenibles, ¿no? Creo que eso es importante. A ver, yo más referirme a la dimensión más de subjetiva, a la dimensión de la cultura política, ¿no? Yo creo que si dejamos que salud solamente se rija por las situaciones pragmáticas, económicas, ¿no? Generalmente no va bien, ¿no? Entonces es necesario una política. Y yo creo que, por ejemplo, la política del aseguramiento universal, más allá del tema económico, y el seguro más allá del tema económico, lo que hacía es otorgar derecho, cambiar las relaciones entre las personas, hacer que las instituciones, los profesionales se preocuparan por dar un resultado, dar una atención a la persona. El empoderar al usuario es fundamental. Entonces, claro, si eso se cambia por una política de la desconfianza, de la sospecha, ¿no? Donde el otro puede estar, no sé, en una situación más bien de dañar al otro, entonces todos desconfiamos los unos a los otros, ahí es donde creo que vamos perdiendo, ¿no? Entonces me parece que hay que recuperar desde la función básica incluso de la medicina, desde el tema de cómo nos vamos preocupando por la vida del paciente, y este tema de la humanización de la salud empieza a ser un tema importante. Yo creo que hemos perdido mucho en el sentido de haber afectado al CIS, ¿no? Y es un golpe del que cuesta mucho recuperarse, porque una vez que un seguro pierde confianza, ¿no? Recuperarlo es muy difícil. Yo creo que es en ese momento que nos encontramos, que es muy difícil recuperar la confianza de las personas y hacer que el sistema vuelva a encontrar un ritmo hacia adelante. Gracias, doctor Isa Roy. Soy el primero. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también para felicitar el panel de expositores, que ha sido extraordinario, pero y era precisamente el tema calidad de atención y cobertura de atención. Y eso es un problema que quisiera preguntar al doctor José Carmen Sara,
en relación con lo que él decía, no solamente la calidad de atención, sino lo que se debería lograr es que institucionalizadamente uno pueda ser atendido en sus respectivas instituciones. Pero eso crea pues un problema serio en el país. Nosotros, como por ejemplo, como médicos, en caso de nosotros que trabajamos en la universidad, hacemos docencia, hacemos aspecto asistencial, tenemos cobertura de salud en la universidad, se paga en la universidad por cobertura de salud, se paga en el Ministerio de Salud Pública por la parte asistencial. El colegio médico tiene una cobertura de salud institucionalizada también, pero cuando uno requiere de una atención de calidad, se encuentra con un montón de dificultades. Un caso completo, muy claro, lo que acabo de tener yo. Mi mujer se enferma, tiene una emergencia, se va a una clínica donde está su cardiólogo, pero esa clínica es una clínica privada y no la cubre ningún seguro, porque salud no interviene, el colegio médico no reconoce la atención en una clínica privada, ¿no? Y entonces todo lo que son 60 años de servicio a la comunidad en investigación, servicio y como médicos tenemos en último momento que pagar de nuestro bolsillo, ¿no? Y si no tenemos, entonces la situación es catastrófica. Yo tengo ahora yo estoy prácticamente embargado por la condición de atención a una persona que teóricamente debería estar cubierta con todo a estas alturas de la vida de un profesional que debería cubrirla, y no lo está. He tenido otro caso en el caso de mi hermana, que la perdimos en una clínica privada. Ella tomaron sus hijos un seguro en una clínica privada, a pesar de debería tener los seguros universitarios, los seguros asistenciales, porque era una profesional destacada, y la calidad de atención en esa clínica resultó pésima y perdió la vida en esa clínica. Entonces los médicos tenemos actualmente, si comenzamos a hacer nuestro propio análisis, ¿qué pasa con los médicos? Tenemos situaciones de alto riesgo y la perspectiva de posibilidad de ser cubiertos con calidad de atención es bien difícil de ser optimista. No sé si es que el doctor Carmen Jara o Oscar o alguien pueda dar alguna perspectiva de cómo se puede hacer una integración. Si hay un seguro médico que tiene posibilidades, porque el seguro médico para nosotros no paga médicos, paga solamente teóricamente asistencia, pero tiene que estar vinculado con determinados servicios especiales que tienen convenios, pero no paga medicamentos. Entonces, ¿qué tipo de seguros son esos, no? Hay una discordancia, no hay una integración. Quizá haciendo una integración, que el seguro de salud pague los medicamentos y tenga una posibilidad de dar cobertura económica al seguro del colegio médico, integrándolo, podría ser una de las soluciones. Pero no se da. No hay una integración, una capacidad de gestión en lo que significa pues una atención adecuada, una cobertura adecuada de salud con alta calidad. Antes de que el doctor Carmen responda, yo voy a hacer una pregunta parecida, por eso me he permitido esperar respuesta. Yo quisiera ponerme en el caso del paciente, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la cuestión macro y me parece muy bien. Yo creo que uno de los avances importantes fue el SIS, creo que sigue siendo el SIS, en dar cobertura a una serie de personas que antes no tenían ningún acceso al sistema de salud. Y cuando el doctor del Carmen presentaba sus estadísticas de cómo se atendía y cuánto tiempo se demora alguien para llegar al centro de salud, cuánto tiempo tiene de espera, etcétera, y se hacen estos análisis, habitualmente se deja de analizar cuánto tiempo de consulta hay. Y hay también una serie de estudios que dicen que es alrededor de 10 a 12 minutos de tiempo promedio por consulta, por unos estudios que he visto por un tiempo atrás. Cuando escuchaba al doctor Castillo y decía, son 20.000 consultas, yo me puse a hacer unos numeritos acá, 20.000 consultas al año, 9 profesionales, resulta que cada profesional atiende 200 consultas al mes. El número grosero es lo que acabo yo de sacar. Y eso significa que es una situación privilegiada con respecto a todos los médicos. O sea, los médicos tienen 15 minutos para atender y no tienen una hora. Porque si un médico trabaja 150 horas y ha atendido 200 pacientes en un mes, los psiquiatras están atendiendo un paciente por hora, lo que me parece muy bien. Pero yo quisiera ver que me diga si realmente atienden un paciente por hora. Como me gustaría escuchar que eso fuera cierto. ¿Y por qué el costo sería mayor al de una especialidad cualquiera?
porque da diagnóstico y tratamiento, pero todo da diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y yo como internista doy diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué es calidad de atención? O sea, ¿qué es lo que medimos ahí? ¿Qué medimos? Medimos el tiempo de espera, el tiempo de consulta, medimos la satisfacción real. ¿Y qué nos dicen los pacientes? Me atienden mal, me miran y me mandan a mi casa. Entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Cómo todos estos esfuerzos macro se traducen en que haya una mejor calidad de atención? La respuesta es un problema ético. Probablemente tenga una influencia, es deshumanización, es que el médico también o no está bien preparado o no le está dando tiempo al paciente, no se pone en los zapatos del paciente y en consecuencia no tiene una buena empatía y el paciente no sale contento. Entonces, ¿cómo medimos la calidad? ¿Estamos midiendo realmente la mejoría del paciente por indicadores? Y preguntamos cómo se siente cuando salió. Mi experiencia en el colegio, cuando yo era vicedecano unos años atrás, tenía una serie de médicos mayores. Venía al colegio y me decía, doctor, haga algo, pues. Los colegas me dejan al final, me atienden 2 minutos y me despachan. Y yo soy médico, doctor. Entonces un poco creo que también tenemos que ver ese tema. O sea, el acceso a la salud ha mejorado, pero es un conjunto de cosas, ¿no? ¿Cuándo me atienden? ¿Cuánto espero? ¿Qué tan rápido llego? ¿Tengo una buena atención médica frente a frente? ¿Tengo acceso rápido a exámenes auxiliares? ¿Tengo medicamentos? O sea, es un conjunto de cosas. Y entiendo que tiene que haber una planificación y un manejo global, porque si no, no hay manera de resolver. Pero ese es un punto que yo sí creo que es una debilidad y creo que viene desde la educación médica, que estamos perdiendo la relación médico-paciente mucho más cercana, que de repente los psiquiatras sí tienen mucho mejor que el resto de especialidades. Gracias. Bueno, como hay varias preguntas, voy a ser muy puntual en solo un aspecto del abordaje que se ha planteado, que es efectivamente marca el desafío pendiente, ¿no? Porque creo que sí debemos estar orgullosos del camino que el país ha transitado para tener más población con algún tipo de derecho de protección financiera y mayor, pero efectivamente no basta, ¿no? Cuando buscamos explicar por qué, digamos, habiendo más dinero, habiendo más población asegurada, habiendo un plan de beneficios mucho más amplio, digamos, el acceso disminuye, recaemos, y ese fue el balance final que hicimos sobre la ruta que quedaba por escribir, ha estado en la prestación, está en la prestación, porque claro, yo como afiliado de salud, para poder recibir la atención que quisiera, necesito una salud que tenga toda la capacidad para atenderme a mí, y que está afiliado al CIS, que en el Ministerio de Salud haya esa capacidad. Pero resulta de que lo que le sobra al Ministerio de Salud le falta a salud y viceversa. Entonces, usted dijo la palabra correcta, o sea, y estaba dentro del marco de la reforma y dentro de los decretos legislativos que se lanzaron. No basta con aumentar el financiamiento y la cobertura del plan de beneficios, sino que es necesario avanzar hacia, digamos, la interoperabilidad de los diferentes seguros, ¿no? O sea, donde si yo estoy afiliado de salud, pero mi médico de confianza es mi colega de mi hospital Loaiza o 2 de Mayo, y yo o mi esposa se va a atender el 2 de Mayo, pues quien debería pagar la factura debería ser de salud, y viceversa, ¿no? Entonces, de salud podría tener, los afiliados de salud podrían tener el fácil acceso que tiene un poblador de Pachacútec al asistir a cualquiera de los 5 establecimientos de salud que hay en Pachacútec y que el salud no lo tiene, y cuando requiere una atención de mayor complejidad, atenderse en el Sabogal o en el Carrión o en el hospital que tenga la mejor capacidad de poderlo. Entonces, eso no se ha dado. Existe un decreto legislativo de intercambio prestacional, pero que no se da porque resulta complicado, porque
En este momento muchos pacientes, familiares, no digo solamente de médicos, de enfermeras, de trabajadores de salud, de los hospitales públicos, se atienden en los hospitales públicos y o les exoneran el pago o tienen que meter la mano al bolsillo para pagar, y ese es un dinero que se ahorra de salud. Entonces, es una tarea por empujar. Tiene otras dimensiones, estamos hablando de salud y MINSA nada más, pero efectivamente seguros privados y todo lo demás tendría que entrar en esta integración, que es en la ruta de prestación, de la brecha de prestación, un camino que podría, igual va a haber brecha de prestación, porque sumado de salud y MINSA no va a bastar, pero la brecha va a ser menor. En cambio ahora lo que está tratando de salud es de continuar incrementando su capacidad de oferta, que muchas veces se duplica con la capacidad de oferta que tiene el Ministro de Salud. Sí, hay un problema, digamos, general en el país, que es lo último que mencionaba Pepe, es la brecha entre la oferta y la demanda, y que no se ha logrado superar, y que es una brecha que engloba al prestador público, del seguro social y también al privado. Ahora las clínicas están sobredemandadas y están dando citas varias semanas después, porque hay un problema real que requiere inversión en recursos humanos, y este es un tema que no se resuelve desde el ministerio, se resuelve desde la academia, para decirlo así. Hay en este tema de recursos humanos, además, todo lo que implica la calidad de la formación profesional de los diversos grupos profesionales, etc. Yo no voy a entrar en ese detalle. Se requiere inversión en infraestructura y equipamiento, y hay una brecha muy grande. Esta asociación privada, ¿no?, estima que en este quinquenio que ya está concluido, que concluye el próximo año, la brecha era 9.000 millones de dólares, lo que se requería invertir para, a nivel de infraestructura, digamos, equipararse a las necesidades. Yo estimo que se habrá invertido la quinta parte, pero el siguiente quinquenio estima ellos otros 9.000 millones de dólares. O sea, venimos con un retraso, y eso se invierte no con el presupuesto de cada año del MINSA o de salud. Solo se puede hacer una inversión si el país se propone cerrar esa brecha, y eso requiere endeudamiento de largo plazo. Han habido grandes momentos en el que se ha hecho. Odía lo hizo en los 50, Belaúnde lo hizo en su primer gobierno, que son los grandes momentos de construcción. Los otros son, digamos, del 2000 en adelante, el shock de inversiones que habló el presidente García en su momento, pero eso todavía está corto. Bueno, y el otro gran tema es provisión de insumos estratégicos, medicamentos, vacunas, etc., ¿no? Ese es todo un tema para cerrar brecha y garantizar atención. No necesariamente eso implica calidad, ¿no es cierto? Entonces, y en calidad, yo creo que hay que guiarnos. El gurú de la calidad, de los estudios de calidad, ha sido Denis Donavedia, ¿no?, el gran teórico de la calidad. Y una de las cosas importantes que señalaba Donavedia es que la calidad depende de quién la mire, ¿no? Si es el usuario, entonces se va a medir el trato, la oportunidad de atención, el tiempo de espera, finalmente todos son los elementos importantes de calidad. Pero hay otro enfoque que puede ser el de los prestadores. Entonces los médicos, el personal que trata tiene otra lógica, ¿no es cierto? Es cuánto tiempo tengo para atender, cuál es la presión, el equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra es la de los administradores de los servicios, que están diciendo, oye, tienes que atender 4 por hora, y si es 6, mejor, ¿no es cierto? Salvo efectivamente en salud mental. Pero, ¿de qué lado nos ponemos, cierto? Porque cada quien suele tener razón, ¿no es cierto?
pero a eso voy. El enfoque fundamental es desde el usuario, ¿no es cierto? Desde el usuario, y ahí tiene que ponerse el sistema, ¿no? Y todo lo demás tiene que adecuarse a eso, y ahí es donde vienen, digamos, todos los razonamientos como para medir lo que el doctor señor Busten nos acaba de relatar. Y seguramente todos tenemos también experiencias. Yo soy asegurado también de salud, aparte que tengo el seguro del colegio médico, digamos, que lo pago. Ayer, por primera vez me he atendido en la seguridad social, por primera vez en mis largos años de vida. Y de decir verdad, bien, creo que hay mejoras ahí, voy a hacerle propaganda a los... Tienen un centro que es el CEDI, que es relativamente nuevo, que es el Centro de Diabetes e Hipertensión, que está funcionando bastante bien y que hace un seguimiento, que hace detención. Bueno, pero volviendo al punto, efectivamente ahí tenemos que ajustar medidas en el sistema que incluyen varios de los elementos que hemos dicho. Se necesita inversión, pero se necesita mucha voluntad política y capacidad de los recursos, de todo el recurso humano para construir esa calidad que finalmente está centrada en la persona, ¿no? como es el mensaje. De repente escuchamos la pregunta. Sí, buenas noches con todos. Primero felicitar a los excelentes expositores por las destacadas presentaciones que han realizado. La verdad a mí me ha dado mucho gusto leer, revisar un artículo en esta edición de atención médica de los centros de salud mental comunitario, ¿no? Los centros de salud mental comunitario que en su oportunidad, como bien lo menciona el doctor Castillo, era una ilusión. Tuvimos oportunidad de darle acompañamiento también durante el periodo que estuvimos en el Ministerio de Salud y que está mostrando algunos resultados positivos, ¿no? Por varias características en realidad, ¿no? Y que se mencionan acá en el artículo, ¿no? Uno de ellos es el enfoque interdisciplinario, pero también por su característica flexible, es decir que estos centros de salud mental comunitario van definiendo su propio perfil, ¿no? E incluso el modelo innovador de la atención, ¿no? Entonces, estas características que tiene este centro de salud mental comunitario, en realidad va a ser interesante hacerle el seguimiento, ¿no? Quiero destacar uno de los centros de salud mental comunitario que actualmente estoy siguiendo muy de cerca, que es el de San Borja, ¿no? Que inicialmente se ha implementado en un espacio físico donde está el Centro de Salud Mental Comunitario del MINSA, pero que en un mismo espacio físico comparte con dos prestadores adicionales, que es Salud y que es el servicio municipal que se denomina Munisalud. Lo interesante es que este Centro de Salud Mental Comunitario se está activando también, digamos, como con puntos satélites en otros puntos del distrito, ¿no? Interesante el concepto en que, por ejemplo, módulos que antiguamente se utilizaban para serenazgo y que tienen una mini infraestructura con una mínima capacidad se están, digamos, convirtiendo en estos puntos satélites del Centro de Salud Mental Comunitario. Y ahí está orientado mi pregunta, ¿no? ¿Por qué no o cuál sería la visión, que es un tema pendiente en estos centros de salud mental comunitario y que también se discute aquí, que es el tema de la articulación con las redes, ¿no? Que es fundamental. Entonces, ¿por qué no implementar una primera red, digamos, dentro del mismo centro de salud mental comunitario, activando, digamos, puntos satélites, que son espacios físicos que se pueden complementar a la base, digamos, del centro de salud mental comunitario? ¿Y por qué no activar también otros puntos que están presentes en un municipio, ¿no? En el caso de San Borja, ¿por qué no activarlos en los preventorios, por ejemplo, ¿no? Y también reforzando el enfoque preventivo del Centro de Salud Mental Comunitario. Y segundo, la articulación en otros niveles de redes, ¿no? Entonces, en ese sentido es mi pregunta. Siendo el tema de la articulación de redes un tema pendiente, ¿cuáles serían estas características o qué retos se deben afrontar para realmente hacer una verdadera integración con redes, primero a nivel de los mismos centros mental comunitario y luego a nivel de los otros niveles de salud, ¿no? Sí,
Creo que un poco para contestar esto con una breve anécdota o que va ocurriendo ya en esto, ¿no? Hace unos días llegó el alcalde de Cora Cora con alcaldes de algunos distritos de la provincia, ¿no? El jefe de salud de la red, de algunos puestos de salud, como 12 personas que querían que se implementara en su localidad un centro de salud mental comunitario. No, pero luego en la conversación las personas van ofreciendo, ya tenemos la casa, dice, ya tenemos una casa, hemos alquilado una casa, es bonita, muestran la foto, ¿no? Luego el alcalde dice, sí, y vamos a tener una moto para que las personas salgan a visitar a las comunidades. Y entonces se va notando un espíritu de participación, ¿no? Que ya las personas de los colegios, la municipalidad, la gente de la comunidad quieren su centro y están dispuestos a poner recursos. Entonces, ¿qué va resultando para el ministerio? Básicamente poner el personal. Y eso mismo está pasando, por ejemplo, en la municipalidad de San Borja, en la municipalidad de La Victoria, que la gente está colaborando para armar su centro. Esto se traduce también ya en el interior, en la práctica misma, donde hay una nueva relación entre el paciente y el profesional, ¿no? Que hace incluso que estos diagnósticos y el rendimiento sea un poco mayor, por eso es que tenemos una producción alta, porque digamos las personas participan en su proceso de cuidado. O sea, no solamente quien cuida es el profesional, sino también cuida la comunidad, se encargan de los problemas de los otros, pero eso a partir de escucharse, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una reunión de diagnóstico y en una primera entrevista, están varios pacientes, la familia y está también los diversos profesionales. Cada uno tiene su punto de vista y su interpretación, porque todos podemos interpretar, todos podemos analizar qué pasa con la otra persona. Y lo que hemos encontrado es que incluso se logra aproximaciones diagnósticas suficientes, no tal vez con la precisión que pueda tener un psiquiatra o un psicólogo, pero con la precisión que al final es un recorte, porque el diagnóstico finalmente es un recorte de un sufrimiento más complejo. Si las personas podemos compartir eso, se va construyendo comunidad. Y yo creo que lo que va adoleciendo el sector en general es justamente de eso. O sea, antes en la escena de salud estaba principalmente el médico y el paciente. Y en ese conocerse se hacían colaboradores. Pero ahora ha entrado el seguro, han entrado los administrativos, una serie de mediaciones y han puesto cada vez más lejos al médico del paciente. Entonces eso se ha ido fragmentando, más aún si tenemos un sistema fragmentado en salud, MINSA, privado, donde todos de alguna manera buscan realizar sus intereses. Entonces el tema de que salud ya no es un asunto que todos buscamos la salud, o sea, cada quien busca y juega sus intereses. Y en medio de esos intereses quedamos atrapados, o sea, las personas, sin una posibilidad para enfrentar nuestras situaciones de salud, aún cuando tenemos recursos, ¿no? Imaginemos lo que representa para las personas con menos recursos, ¿no? Entonces yo creo que es importante un cambio de cultura en el tema de salud y que cambiar la relación entre los profesionales con los pacientes, cambiar un poco el enfoque del saber en salud, de hacer que las personas sepan más de su salud. Cada vez las personas saben menos de su salud, ¿no? Y por tanto no se cuidan, no toman decisiones apropiadas y todo está vinculado a que tienen que conseguir algún producto que se vende en el mercado que le va a resolver el problema. Entonces creo que hay un cambio y una reflexión profunda que tenemos que ir dando en ese punto, me parece.
Gracias, terminó el tiempo. La última pregunta. Okay. Buenas noches a los distinguidos ponentes. Dos preguntas puntuales. La primera, en relación a lo que es la obtención de la cobertura universal de salud, ahora con la coyuntura que tenemos de nuestros compañeros migrantes venezolanos, ¿qué mecanismos de acción están tomando para poder hacer frente a eso y poder cumplir con los objetivos planteados? La segunda pregunta o comentario es, en relación a la calidad, veo que también está dentro de, o está considerado lo que es tener un personal idóneo, un personal saludable de salud, valga la redundancia. Entonces, yo quería también consultar cómo se está viendo la salud ocupacional del personal de salud. Se cuenta con lo que es un seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, para lo que es en caso ocurran tuberculosis ocupacional o adquisición de hepatitis B o VIH que ocurre. Por un lado, este tipo de seguro, y por otro lado también el seguro de salud que todos debemos gozar, que debido a los diferentes tipos de contratos, no todos tienen salud. Entonces quisiera ver cómo se está abarcando eso, porque el personal de salud, valga la redundancia, tiene que gozar de salud. Primero él, para poder brindar salud, para poder brindar un servicio de calidad al paciente. Gracias. A ver, efectivamente hay dos temas, digamos, en la discusión en general que hemos tenido esta conversación. Uno es garantizar que todos tengan un seguro, ¿no es cierto? Y ojalá haya este impulso del gobierno para garantizar ello. Pero el otro tema es el tema de la calidad de esa atención que tiene todo este conjunto de condiciones sin los cuales es imposible, digamos, esa calidad. Pero a eso se le adiciona lo que acaba de ser tu pregunta. Efectivamente hay un riesgo de los trabajadores de salud que hay que también visualizar y frente al cual hay que intervenir. No solo cuando se produzca la necesidad de atención, sino la prevención como cuestión fundamental, que está normado, dicho sea de paso, ¿no? Por normas no nos quedamos. Lo que hay que garantizar es la implementación de la protección que los trabajadores deben tener. El caso, digamos, más crítico es este contagio por TB o también por otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Y los mecanismos de prevención que hay que tener. Pero cuando esto se produce, ¿cómo se resuelve? Y eso tiene que ver con el aseguramiento, donde por lo menos, desde mi punto de vista, lo que debiera hacer es que todos los que faltan debieran entrar al seguro público. Se puede precisar quienes tienen capacidad de pago pueden hacer aporte parcial o como fuere, ese es un tema específico, pero el garantizar que todos tengan esa posibilidad de acceder a servicios porque están respaldados, y eso es lo que se llama la protección financiera de la salud, eso está ya normado, la ley lo dice. Incluso la ley dice que el aseguramiento es un derecho no de todos los peruanos, dice de todos los residentes en el país. Por lo tanto, ya eso se viene practicando. Claro, el problema con los venezolanos actualmente es los que no tienen formalmente su registro en el país, digamos, ¿no? Que esa es la dificultad, porque para todos los que están adecuadamente registrados, el CIS les abre la puerta, y eso se viene produciendo. Claro, eso viene con toda esta discusión, si hay recursos suficientes o no, que ya está en la discusión general de que la demanda supera la oferta, ¿no? No es un problema que se crea con los venezolanos o con cualquier otro migrante. Pero sí, son los problemas que tienen que ser resueltos, y más allá de los principios y las normas, lo que hay que garantizar son las soluciones prácticas a
estos temas que resuelvan de fondo, ¿no? Tanto en la prevención del riesgo de trabajo, como en este caso de los venezolanos, o los casos en los cuales las personas no tienen seguro y están lo más desprotegidas que cualquier otra persona. Muchas gracias por estas brillantes exposiciones. Quería tratar de sintetizar, si se podría, en algunas cosas como la necesidad de fortalecer la rectoría y gobernanza en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Son 17, de los 17 el tercero es salud, pero yo creo que todos los 16 contribuyen a mejorar la salud y el bienestar. Y creo que con ese enfoque es importante no perder ese horizonte, ¿no? Lo otro, la importancia que está teniendo la reforma en los servicios de salud mental, y creo que es una gran innovación. Creo que es necesario difundir más esta innovación y destacar la sostenibilidad que está teniendo y debe seguir teniendo, ¿no? Por otro lado, se ha comentado la necesidad de tener que el SIS realmente sea universal, ¿no? Cómo dar ese salto para que el SIS realmente sea universal y no haya los problemas que ha comentado el doctor Soto. Por otro lado, se ha hablado de la brecha entre la oferta y la demanda, tanto en el sector público como en el privado, y esto creo que todos lo hemos experimentado y tiene que ver con recursos humanos, infraestructura, equipamiento, y otro aspecto importante es la descentralización, ¿no? Porque seguimos con el tema aún de la centralización. Y lo otro es la necesidad de tener insumos estratégicos. Y obviamente la calidad es transversal a todo esto, ¿no? Y lo que ha mencionado el doctor Isa, creo que todos lo hemos experimentado. A veces hablamos de aspectos generales, pero cuando llegamos al paciente, ahí es donde nuestro indicador debe estar ahí, ¿no? Si el paciente realmente está satisfecho o no con la atención que ha recibido. Y la diapositiva última que presentó el doctor del Carmen, yo creo que grafica, ¿no? Que si un político va al hospital 2 de Mayo a operarse o a atenderse, es porque es de calidad. Ese sería nuestro parámetro al final de la calidad de un servicio. Por otro lado, mencionar de que esta reunión ha sido motivada por el asocio que hay entre el INS y la Academia de Medicina, pero en base a las publicaciones. Pero para que haya publicaciones debe haber investigaciones. Yo creo que estas conferencias, estas charlas han sido muy motivadoras para hacer más investigación, o todo lo que se ha investigado y la experiencia que hay, plasmarlas en las revistas, ¿no? Y también quiero aprovecharme de mi situación de moderador para decir que tenemos la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, cuyo director es el doctor Suño, que siempre es nuestro reconocimiento por su liderazgo, que ha mantenido esta revista y está mejorando su calidad. Pero también debo destacar que hay otras revistas también que están entrando un poco a este contexto, y en esta está la revista de análisis de medicina, ¿no? Y que hemos distribuido, no es la revista en pequeñito, sino son las instrucciones para poder escribir artículos. Y quiero destacar que hoy día es un día importante, ¿no? Primero, se celebran 123 años del Instituto Nacional de Salud. Tenemos al subjefe del Instituto Nacional de Salud. Lo otro es que el día viernes 26 se cumplen 50 años del fallecimiento del doctor Hugo Pesce, que ha sido un eminente tropicalista, un filósofo y en realidad un guía. Yo no lo he conocido, pero lo admiro mucho, y creo que el doctor Suño ha tenido el privilegio de trabajar con el doctor Pesce, y ha escrito un artículo muy interesante sobre la vida y los aportes que ha tenido este gran médico para nuestro país. Con eso quiero dar la palabra al presidente de la Academia de Medicina, el doctor Morales Soto, para que nos dé las palabras finales.